Hola amigos, la cocina de Tori, su canal del sabor, viajando hasta Puerto Rico para preparar uno de sus platos más queridos, arroz con gandules, como este que está aquí detrás de mí. ¿Y quieren saber cómo lo preparo? Adelante video. Comenzando con la receta, debo decirles que el arroz que vamos a utilizar previamente lo lavé y lo escurrí en este colador. Ahora lo voy a poner para un lado hasta que me haga falta. Y en esta cazuela de hierro grueso vamos a cocinar nuestro arroz con gandules, como en Puerto Rico. Encendemos a fuego o temperatura media y vamos a agregar en ella el tocino o tocineta. Yo lo corté previamente y vamos a cocinar suavemente para que desprenda su grasa natural. Fíjense que ya ha soltado el tocino toda la grasa y se ve que está crujiente. Lo que voy a hacer es que le voy a retirar el exceso de grasa que tiene y enseguida regresamos. La grasa que le retiré fue como 2 cucharadas aproximadamente. Las voy a poner aquí cerca por si acaso me hace falta más adelante. Ahora voy a encender la temperatura a medio baja y me tiene muy emocionada los 3 ingredientes que vienen ahora, que yo los compré en el mercado, pero que son emblemáticos de Puerto Rico. El primero es la achiotina y fíjense el color que tiene. Ella se va a encargar de darle el color dorado a esta receta. El siguiente es el recaíto y es verde porque tiene culantro. Y el tercero es el sofrito puertorriqueño, que es rojo porque tiene tomate. Ahora vamos a estar removiendo con frecuencia mientras cocinamos de 2 a 3 minutos para que no se nos vayan a pegar. Pasaron 3 minutos, vamos ahora a agregar los sazones secos. Y aquí tenemos una cucharadita de orégano seco, media cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de cebolla también. Tengo un cuarto cucharadita de pimienta negra. Y aquí tengo una cucharadita de sal, pero solo voy a agregar un poco. Después más adelante, cuando yo pruebe, sabré si le pongo más. Ahora vamos a cocinar alrededor de unos 30 segundos solamente para que estos sazones liberen sus aromas. Pasaron 30 segundos y ahora vamos a añadir otro de los ingredientes estrella, los gandules. Estos son de lata y están escurridos. Además, vamos a agregar un cuarto taza de aceitunas que ya yo las tengo cortadas y opcional alcaparra. Yo tengo aquí una cucharada. Vamos a mover y vamos a cocinar otros 2 minutos. Pasó el tiempo, vamos a incorporar el arroz. Si se fijan, el que voy a usar es de grano mediano, también pueden usar grano largo. Y ahora voy a mover mientras cocinamos de 1 a 2 minutos para que se impregne del sofrito, de la tocineta, de todo este sabor. Pasaron los 2 minutos, vamos a agregar el líquido. En mi caso, el trucazo es que estoy usando caldo de pollo, pero también puede usar agua. Este caldo de pollo le va a dar más sabor, por eso lo hago. Subimos el fuego a temperatura medio alta y ahora vamos a esperar a que comience a hervir. Ya comenzó a hervir y ahora vamos a dejar a que hierva por 2 minutos. Pasaron 2 minutos, vamos a bajar el fuego a temperatura media y vamos a probar el punto de sal.
Le voy a agregar, pero solo un poquito. Voy a mover y vamos a dejar a que cocine así como unos 10 a 15 minutos aproximadamente. Han pasado 10 minutos, vamos a remover suavemente de abajo hacia arriba y ya no lo vamos a revolver más. Vamos a tapar, bajamos el fuego al mínimo y vamos a cocinar entre 20 a 25 minutos. Pasaron 25 minutos, apagamos y así tapado lo vamos a dejar reposar por unos 10 minutos. Y después de 10 minutos de reposo, destapamos y con un tenedor vamos delicadamente a soltar el arroz. Mis amores, ahora lo que queda es emplatar. Y ahora vamos a emplatar. Y ya nuestro arroz con gandules está terminado. Miren qué maravilla, cómo se ve. Ahora necesito llamar a Albert para que venga a hacer el trabajo más difícil del video, probarlo. Como siempre, me dejan a mí los trabajos más sacrificados, pero es que alguien tiene que hacerlo. ¿No es verdad, Tori? Así es. Pero antes de empezar, me gustaría saber si averiguaste algo sobre el origen de esta receta. No existe una fecha exacta o una persona que haya creado este plato. El arroz con gandules fue creándose poco a poco en las cocinas puertorriqueñas como resultado de la mezcla de tradiciones y de cultura. ¿Y cómo fue que llegó el arroz y los gandules a Puerto Rico? El arroz llegó con los viajes de conquista de los españoles. El gandul proviene de la India. De la India llegó a África. De África llegó al Caribe con las rutas comerciales. Los esclavos africanos que ya conocían el gandul lo empezaron a cultivar y lo introdujeron en la cocina puertorriqueña. Así que estos ingredientes hicieron un viaje larguísimo para llegar y mezclarse todos en esta receta. Así es, pero fueron las familias puertorriqueñas las que lo combinaron con su sofrito, con sus condimentos y lo convirtieron en un plato emblemático de Puerto Rico. Y qué curioso, cada familia tiene una forma diferente de preparar este plato. Unos le ponen jamón, otros le ponen lechón, otros le ponen tocineta, aceitunas, alcaparras y mucho más. Así es, las recetas pueden cambiar de familia en familia, pero el arroz con gandules ocupa un lugar muy especial en las tradiciones de Puerto Rico, especialmente en Navidad, donde se suele acompañar con pernil, con lechón asado, con pasteles. Qué rico, ¿verdad? Y ahora me gustaría pedirle a nuestros amigos que si les ha gustado esta preparación, que nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Además, que nos sigan a través de las redes sociales como Facebook, Instagram. Nuestro TikTok. Albert, y tú viniste a hacer un trabajo aquí, ¿verdad? Vamos a ver si este arroz también hace historia aquí en la cocina de Tori. ¿Qué tú crees? Bueno, vamos a ver si paso el examen. ¿Vas a tomar el tuyo? ¿Seguro? Vamos a probar el arroz con gandules y darle veredicto. A los puertorriqueños les gusta mucho algo que le pasa al arroz. El pegado. El pegado es esto, ¿no? El pedacito este como de raspa. Es decir, lo que es la raspa para nosotros los cubanos, para los puertorriqueños es el pegado. El pegado, vamos a probarlo. Yo voy a esperar como siempre que Albert diga qué le parece, cómo está de sabor, este arroz con gandules, porque yo fui quien lo preparé. El arroz está espectacular. El arroz está suelto, tiene mucho sabor. El gandul también tiene tremendo sabor. Los ingredientes que le puso a ella, le puso el sofrito, le puso la ciotina, ¿no? Y otro más que fue el recadito. El recadito.
ingredientes específicos de Puerto Rico. Sí, eso es típico de Puerto Rico, eso es lo que normalmente ellos le ponen para darle un sabor característico a sus platos, a sus comidas. Tremendo sabor que le da. A todo el que no haya probado o que no haya hecho este plato, que lo haga en su casa. Le va a quedar espectacular. En cualquier fiesta, cualquier celebración lo puede hacer. Y de verdad que el pegado hace que te pegues, ¿no? Mire, yo le doy 100 de 100. Entonces pasé la prueba. Pasó la prueba con creces. Es que Albert se sacrifica mucho por nosotros en este canal. Todo sea por los seguidores. Por ustedes. Lo único que le pedimos es, mire, suscríbanse. A ver si este año llegamos a los 100.000 suscritos. Y bueno, yo puedo seguir sacrificándome, probando las recetas de Tori, que le voy a decir una cosa, que me gusta mucho ese trabajo. Y Tori, muy contenta, se estimula a seguir haciendo más recetas riquísimas. Ahora nos toca despedirnos, deseándoles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao, hasta la próxima. Chao, yo te quiero, Puerto Rico, yo te quiero, Puerto Rico.